sí, desde base de cráneo hasta lo que sería el tórax. Entonces, por ejemplo, si hay una infección que está por aquí, que puede haber comunicaciones, por ejemplo, desde el paso submandibular puede haber una infección, se disemina por acá, entonces cuando llega a este espacio tiene carretera libre para llegar hasta el tórax. O sea, una infección de lo que podría estar en la boca podría llegar hasta el tórax por esta vía. Sí, por eso es importante el espacio de peligro del cuello, por detrás de la lámina bucofaringeo. Este es el espacio retrofaringeo, está por detrás de la faringe, ¿no? Este de acá de la fascia alar, que está conectando ambos. Y eso no se deben olvidar, sí, el espacio de peligro del cuello. Igual si tienen preguntas ahí lo pueden dejar en los comentarios, no hay problema. Bien, ahora vamos con laringe. Laringe es una parte diferenciada de lo que es las vías aéreas, lo que son vías aéreas superiores, y que va a tener como funciones, por ejemplo, la fonación, la protección y el pase del aire. En su situación más o menos está a nivel de C3, C4, desde C3 hasta C6, la parte inferior de C6. El volumen también es variable y las dimensiones, por ejemplo, en el niño, como se dan cuenta, su voz es más aguda, ¿no? Una voz de niño clásica. ¿Eso es por qué? Porque su forma también varía. Tiene forma como de un cono invertido, más o menos así, y cuando ya es adulto se hace como más cilíndrico. Es decir, se ensancha. Es por eso que también se da el cambio de voz, ¿no? Ese desarrollo brusco que se da en la pubertad permite ese cambio de voz. Tenemos sus funciones. Y ahora vamos a ver los cartílagos que la conforman. Aquí está en blanco para que lo rellenen cuando tengan el PDF. Pero vamos a ir uno por uno, ¿sí? Son 5 cartílagos, unos pares y otros impares. Entre los cartílagos impares tenemos este de acá, este grandecito. El 1. Ese es el cartílago tiroides. Nunca se olviden, cartílago tiroides. Que si se dan cuenta tiene como forma de un librito, ¿no? Con un libro abierto. Algunos también dicen forma de escudo. El 2 es el cartílago cricoides. Cartílago cricoides. Que tiene forma de anillo. Vean, es por acá, por delante, esa vista anterior. Por delante es más chiquitito, más delgadito. Y por detrás tiene como un sello, ¿no? Como una parte más gruesa. Cartílago cricoides. El tercero es el cartílago epiglotis, que como verán tiene forma como de una lengua, como de una hojita, de un pétalo, ¿sí? Aquí está su tallo, está la parte de la hoja. Y finalmente el cuarto es el cartílago aritenoides. Este es un cartílago par, porque son dos, ¿no? Uno y dos. Cartílago aritenoides. Y también hay cartílagos accesorios, ¿no? Por ejemplo, todos aquí los corniculados y los sesamoideos, pero no son tan importantes que lo recuerden. ¿Sí? Cartílago aritenoides, este de acá. Número 4. Cartílago par. Ahora vamos con el cartílago tiroides. Vamos a ver uno por uno. ¿Quieren recordar acá? Por ejemplo, lo que es, estas son las láminas, las placas cuadriláteras del cartílago tiroides, que tienen forma de cuadrilátero, ¿no? Ahí se dan cuenta, vean. Son las láminas cuadriláteras. Entonces también tiene astas, tiene como cachitos, que son hasta superiores, hasta inferiores. Y aquí, por acá, ven el ángulo entrante de la tiroides, el ángulo tiroideo. Es este angulito de acá, vean como si fuera como una curva, es el ángulo, que por delante tiene esto de acá, la prominencia laringea, eso que se le nota a veces a las personas en el cuello, esa prominencia que está ahí, es esto de acá. Y por dentro tiene el ángulo entrante, que es importante porque, por ejemplo, para la inserción del cartílago epiglotis, o también para la inserción de músculos y ligamentos. Y otra cosita que deben recordar es este de acá, lo que es la línea oblicua. ¿Por qué? Porque está relacionada a la inserción de músculos, ligamentos, ¿no? La línea oblicua, siempre relacionada a la inserción de músculos, por ejemplo, el constrictor inferior, por ejemplo, ¿no? Relacionada a inserciones musculares. En el cartílago cricoides, que se dan cuenta acá tiene forma de anillo más o menos, ¿vean? Aquí por aquí va el dedo, aquí estaría la joya, ¿no? Como si fuera un anillo. La parte anterior va a ser el arco,
y la parte posterior va a ser la lámina. En la parte anterior también tiene un tubérculo cricoideo, que es la parte más anterior, como una pequeña bolita, una saliente. Y la lámina va a tener las salientes articulares. Por ejemplo, para la tiroides, aquí las tiene. Y en su cara posterior va a tener lo que es la cresta mediana, ¿no? Una pequeña prominencia para la inserción de los músculos cricoaritenoideos posteriores, que lo vamos a ver más adelante. Este cartílago epiglotis, como lo mencionaba, tiene aquí su inserción en el que es el ángulo entrante de la tiroides, el tallo, el extremidad inferior o tallo epiglótico. Y aquí está la extremidad superior. Y por ejemplo, estos huequitos acá se dan por glándulas de la mucosa. Aquí pequeñas glándulas que están atravesándola y forman estos huequitos. Y acá, por ejemplo, tenemos la imagen del ligamento epilótico, que lo vamos a ver más adelante también, que lo está uniendo la ioides. Ioides, epilótico de epiglotis. Seguimos con el cartílago aritenoides, que esta tiene forma triangular como una pirámide. Y lo que deben recordar acá es, por ejemplo, lo que son la apófisis vocal. ¿Ya? La apófisis vocal para ilustración del ligamento del mismo nombre, el ligamento vocal. La fosa oblongada para el músculo vocal. Y la apófisis muscular para los músculos cricoaritenoideos, que va a ser importante para el momento en que entendamos cómo es que funciona el cierre y la apertura de la glotis. O sea, para que se forme y pase el aire, para que se abre y se cierre, para que puedas hablar y puedas pasar el aire, tienen que ver estas inserciones. Apófisis bucal, fosa oblongada y apófisis muscular. Y aquí están los otros cartílagos que le decía, que son chiquititos y accesorios. Cartílagos corniculados y cartílagos cuneiformes. No son tan importantes. Ahora vamos a ver ligamentos y articulaciones que están entre esos cartílagos, porque sí, no solo hay articulaciones entre huesos, sino también entre cartílagos. Y algunos medios de unión con otras estructuras, por ejemplo, aquí vamos a hablar de las extrínsecas, por ejemplo, la membrana tiroidea, que está entre la tiroides, cartílago tiroideo y ileoides, la membrana cricotraqueal, que está entre cricoides y la tráquea, y elementos accesorios, ¿no? Por ejemplo, los epilóticos, vamos a buscar los epilóticos, está por acá, epilótico, es el que le mencionaba, este de acá, el epilótico, los glosepilóticos, ligamentos glosepilóticos, un medio y dos laterales, forman acá las bayéculas, según se acordarán de cuando vieron cabeza. Ligamentos faringoepilóticos que son transversales, y aquí están. Son ligamentos accesorios. Ahora, las uniones intrínsecas vamos a tener dos principalmente. Uno que es el conelástico, que está por acá más por debajo, que se va a insertar en parte de lo que es el ligamento vocal, este de aquí. ¿Se acuerdan que le mencioné la apófisis vocal? Al ángulo entrante, ahí está. Y el ligamento conoide, que es este acá de abajito. O ligamento cricotiroideo medio. Y esto importante va a ser la membrana cuadrangular. ¿Por qué? Porque va a ser que le dé forma al vestíbulo laringeo. El vestíbulo laringeo es este de acá. Eso que parece como un tubito, es el vestíbulo laringeo. Entonces, esta forma no se le dan solo los cartílagos, sino también los ligamentos. En este caso, la membrana cuadrangular, de acá, es el esqueleto fibroelástico del vestíbulo laringeo. Ahora vamos a ir a las uniones intrínsecas, por ejemplo, la unión cricotiroidea entre la cricoides y la tiroides, vean, ahí está entre la superficie articular en la tiroides, en la cricoides, disculpen, y el asta inferior del tiroides. Son articulaciones sinoviales y que va a permitir este movimiento. Que la tiroides vaya hacia adelante, se balancee hacia adelante y pueda volver a su posición. Entonces esto va a permitir que estos ligamentos, lo que ven acá, que se ve medio tenue, ese ligamento vocal va a permitir que se alargue y se tense. Es como si tú tienes una cuerda y la jalas, la estiras, se va a hacer más tensa, ¿no? Eso mismo va a pasar con el ligamento vocal. Está en la membrana cricotiroidea. Aquí está.
Una cricotiridea que hace parte del ligamento conoide. Otras articulaciones son las articulaciones cricoaritenoideas, que son estas de acá. Se han aproximado a una articulación condílea y permitir este movimiento, ¿no? La rotación del cartílago aritenoide sobre su eje, lo cual va a permitir que estos ligamentos se muevan así, ¿no? Que se abran, que se separen o se junten, se separen o se junten. Permiten que se abduzcan o se aduzcan, ¿no? Los ligamentos. Y el espacio entre ellos se puede abrir, se puede expandir o se puede cerrar. Y otro ligamento es el ligamento yugal, este de acá, que está entre los aritenoides y se inserta en el borde superior de la cricoides y la mucosa faríngea, y se bifurca hacia los ligamentos corniculados. Pero en realidad esto no es tan importante. Lo importante es que recuerden esto, lo que son las articulaciones cricoaritenoideas, que permiten el movimiento de la aritenoides. Ahora los músculos, vamos a ver que son bastante musculitos los que tiene la laringe, y lo vamos a agrupar por su inervación y también por su función. Por ejemplo, hay un movimiento que permite esto de acá, a ver, esto de acá. Vean, este espacio de acá, que está entre estas dos cuerdas, se llama la glotis, la hendidura glótica. Entonces, este espacio puede estar abierto o puede estar cerrado. Está cerrado cuando tienes que respirar para que pase el aire. Está abierto, disculpe, cuando tienen que respirar para que pase el aire. Y está cerrado para cuando tienes que hablar porque las cuerdas vocales se juntan y vibran. Entonces se juntan y vibran cuando están cerradas. Entonces tiene que haber músculos que la abran y músculos que la cierren. En este caso, los músculos que la cierren van a ser el cricoritenoideo posterior. Vean, principales abductores de la hendidura glótica. Los que principalmente lo abren es el cricoritenoideo posterior. Los demás se encargan de cerrarlo. De cerrar, por ejemplo, el aritenoideo lateral, el aritenoideo oblicuo, transverso. Aducen la aritenoides. Bien, ese es en cuanto a la hendidura glótica. Ahora, respecto a los ligamentos vocales, también va a haber músculos que, como aquí les mencionaba, músculos que le van a tensar y otros músculos que obviamente van a hacer lo contrario, relajarlo. Y va a ser, por ejemplo, el músculo vocal, que se inserta ahí mismo en el ligamento vocal y ajustar la tensión de las cuerdas vocales. Por ejemplo, los cantantes, que modulan mucho el tono de su voz, cuando habla más fuerte o habla más despacio, tienen muy controlado este músculo, el músculo vocal, por ejemplo. Y otro músculo que está encargado de esto es el músculo cricotirideo, que es este de acá, músculo cricotirideo, que se va a encargar de hacer este movimiento también, de llevar hacia adelante la tiroides y de esta manera tensar las cuerdas vocales. ¿Sí? Esto lo lleva para adelante y como aquí está la cuerdita, se tensa y permite elevar el tono de la voz. Ahora, respecto a su inervación, la mayoría va a estar inervada por el nervio laringeo recurrente, por ejemplo, el cricotirideo posterior, el transverso, el oblicuo, el lateral. Por acá, por ejemplo, es el tiroritenoideo. Están inervados por el nervio laringeo recurrente. Y solo uno, que destaca el músculo cricotirideo del que ya hablamos, está inervado por el nervio laringeo superior, el ramo externo. ¿Sí? Solo un está inervado por el nervio laringeo superior, que es el cricotirideo. Eso nunca se olviden. En los vasos no es tan complicado de recordar. Hay una arteria laringea superior, una arteria laringea inferior, que son ramas a su vez de la tiroidea superior e inferior. ¿Ven? Sencillo de recordar. Una arteria laringea externa, que es rama de la arteria cricotiridea, de la tiroidea superior. En las venas igualmente una vena laringea superior, que es rama de la tiroidea superior, y una vena laringea inferior, que es rama de la tiroidea inferior. Sí, es sencillo de recordar. Y están los nervios, este es el nervio vago, ambos son ramas del nervio vago, porque ven el laringio recurrente, que vuelve. Vuelve, por ejemplo, acá a la derecha vuelve por la subclavia y a la izquierda por el callado de la aorta, hace como un asa para volver, y regresa por acá por el ángulo traqueosofágico y llega acá a inervar los músculos de la laringe, excepto uno que es este de acá, que es el cricotirideo, que es inervado por el nervio laringio
superior el ramo externo. Vean, aquí ramo externo para el cricotiroideo y el ramo interno es el que perfora la membrana tiroidea para inervar lo que sería la mucosa laringeo. Ven, por ejemplo, aquí está el laringio recurrente, que está anastomosando con el laringio superior. Esta anastomosis se llama el asa de Galeno. Asa de Galeno es la anastomosis entre el laringio superior y laringio recurrente. Bien, esto es lo que ya estamos hablando, ¿no? La respiración en reposo requiere que la glotis esté abierta y que pase el aire, la fonación, que ambos estén juntos. Y acá quien aperturaba la glotis, lo que sería el músculo cricotiroideo posterior. Con inspiración forzada también tiene que obviamente abrirse más. El cierre forzado actúan con mayor fuerza los músculos, por ejemplo, cricotiroideo lateral o aritenoideo transverso. Y para la deglución lo que pasa es que la laringe asciende. Si ustedes prueban, se ponen su mano en el cuello y degluten o pasan saliva, se van a dar cuenta que la laringe sube. Y cuando sube, esto de aquí sube, entonces, como aquí también está la base de la lengua, entonces se va a reflejar hacia atrás, va hacia atrás, y de manera pasiva se va a ocluir la entrada a la laringe o aditus laringeo. Bien, o sea, no es que la laringe se tape solita, sino que la laringe sube completa, y por aquí, por estar la base de la lengua acá, la epiglotis se va a reflejar hacia atrás y va a tapar la entrada a la laringe, de manera pasiva, ¿no? Es así como se produce la deglución. Ahora vamos con la faringe, que va a ser importante porque va a comunicar tanto vías aéreas y vías digestivas. Es un hemicilindro músculo facial formado por músculo y por parte de fascia y que tiene tres partes. Parte de nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Se extiende desde la base del cráneo a este nivel más o menos de C6. Y estas funciones va a estar realmente la deglución, la ventilación, la fonación, la audición inmunológica con el reflejo de la tos, ¿no? Aquí tenemos los músculos constrictores, superior, medio e inferior. El superior que viene acá desde el rafe faringio, esta parte que está al medio, como un hilito que está al medio, hasta el ligamento pterigomandibular, que es este hilito de acá. El constrictor medio, que va desde el rafe faringio, hasta el ligamento estiloioideo y el hioides. Y finalmente el constrictor inferior, que vean, aquí está lo que les mencionaba al inicio, que va desde el rafe faringio también hasta la línea oblicua de la tiroides, ¿sí? Y también parte de cricoides, ¿no? Acá, ahí está insertándose. Y están inervados todos por el nervio vago, todos por el vago. Y están las arterias y nervios, y que también pueden recordar si gustan, no es tan importante, por ejemplo, las partes superiores le liga la carótida externa, por ejemplo, con la rama faringe ascendente, la faringe descendente, que es rama de la maxilar, la arteria facial, la arteria lingual, y la parte inferior está la tiroidea inferior. Igualmente la parte sensitiva y la parte más superior está el quinto 2, que es su ramo faringio, por ejemplo. Luego sigue el nervio glosofaringio, el nervio 9. Y finalmente el nervio vago, ¿no? Que ya inerva motoramente todos estos músculos. Pues el nervio laringio interno, el laringio externo, que ya comentamos hace un rato, lo están inervando. Ahora con la glándula tiroides es una glándula endocrina, grande, impar, casi simétrica en algunos casos, y está adherida al cartílago condrotraqueal, laringotraqueal, disculpen, y se mueve conjunto a ellos. Bueno, aquí está la forma de la tiroides, tiene dos lóbulos, un lóbulo lateral, lóbulos laterales, y esta parte de acá al medio se llama el istmo. Y te lo voy a explicar qué es esto de acá. Y que vamos con eso, a hacer un poco la morfología externa. Y es el istmo que reúne los lobos, los lóbulos laterales, y este de acá es un lóbulo accesorio o lóbulo piramidal de la lobet, que es un rezago embriológico del conducto tirogloso. Antes había una comunicación aquí con la lengua. Aquí donde estaba el agujero ciego, la lengua se correrán de cabeza. Por ahí desciende la tiroides, y entonces a veces queda este conducto, esta parte del lóbulo accesorio, como rezago. Y otra cosa importante también es que normalmente la tiroides no se palpa, no se debe palpar. O sea, si tú palpas una tiroides en tu cuello, puedes sentir tu tiroides. Eso significa que está alterado, ¿no? Hay una
hay una alteración ahí, y eso puede ser indicio de bocio, ¿no? Si hay una hipertrofia y lo puedes palpar, es un indicio de bocio. Eso no se lo olviden. Es lo más importante de acá. En los vasos igualmente, la rama de la carótida externa está en la tiroidea superior y rama de la subclavia está en la tiroidea inferior. Aquí vemos cómo ingresan por los pedículos, ingresan por estas puntitas, lo que son los polos superiores y los polos inferiores, entrando a las arterias. Y a veces hay una arteria tiroidea media que se origina del arco aórtico. Lo cual puede ser importante, ¿no? Por ejemplo, si en el momento se realiza alguna cirugía y cortan por acá, puede que exista esa arteria pero originar sangrado. Y lo que es la vena se repite, ¿no? Venas tiroideas superiores, vena tiroidea media, esta sí es una que varía, y la vena tiroidea inferior. ¿Sí? Se condice ahí, no es tan complicado para recordar. Arterias tiroideas superiores y arterias tiroideas inferiores. Ahora vamos a lo que es triángulos del cuello. Ya vimos lo que es el cuello, el contenido visceral, ¿no? El esófago, la laringe, la tiroides, el sistema de fascia, ya lo vimos también. Entonces ahora vamos a ver lo que serían los musculitos y la topografía del cuello. Según los reparos podemos dividir este cuello en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior, su límite van a ser el borde anterior, el esternocleidomastoideo, ese es el músculo que tomamos de referencia, el borde inferior de la mandíbula y adelante la línea media del cuello. Son una línea que pasa por el medio. Después tenemos otros triangulitos, por ejemplo, el triángulo submandibular, que está limitado por acá por este musculito, que es el músculo digástrico, vientre anterior, vientre posterior, borde inferior de la mandíbula. El submentoriano, que es este chiquitito de acá, está limitado por también el vientre anterior del digástrico, el hueso hioides por acá y la línea media. El triángulo muscular, que es este de acá, está limitado por acá por el esternocleidomastideo, este músculo de acá es el homoioideo y por la línea media. Y arribita también el hioides. Y el carotidio limitado por el esternocleidomastideo, vientre posterior del digástrico, y aquí músculo homoioideo, vientre superior. Por otro lado, el triángulo posterior o triángulo cervical lateral va a dividirse en dos, en uno triángulo occipital y otro homoclavicular. Este grande acá, delimitado por el esternocleidomastideo, trapecio y este acá el vientre inferior del homoioideo, y el homoclavicular, que está limitado por acá por el esternocleidomastideo, la clavícula y el homoioideo también. Pero esa es la parte de abajo, más chiquitito. En los músculos suprayoideos vamos a tener estos de acá. Por ejemplo, el estiloioideo, que va de la apófisis estiloides al ioides, ¿no? Por eso se llama estiloioideo. Otro músculo que es el músculo que ya lo mencioné, músculo digástrico, que tiene dos vientres, por eso se llama digástrico. Un vientre posterior y un vientre anterior. Y vean que está perforando el músculo estiloioideo, de forma como un ojal. Lo está perforando. Y es importante que recorra también la inervación. En este caso, el estiloioideo y el vientre posterior, el digástrico, no todo, sino solo el vientre posterior, están inervados por el nervio facial. Y el vientre anterior del digástrico, junto con el miloioideo, que es el piso de la boca, seguramente lo recordarán, es el número 3, el miloioideo, como un diafragma, entonces el piso de la boca está inervado por el nervio alveolar inferior, el quinto 3. Y finalmente el genioideo, que es este acá, el número 4, y une el ilioides a la apófisis geni inferiores, está inervado por ramos de C1, rama anterior de C1. Aquí lo vamos a ver en otra vista. Y están los músculos genioideos, el músculo miloioideo, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos cómo viene el nervio alveolar inferior, nervio lingual, para inervarlos. Ahora tenemos a los músculos infrayoideos, que son los que les mencioné al comienzo, ¿se acuerdan? En el sistema de fascia, que están envueltos por la parte muscular de la fascia pretraquial. Aquí están.
Tenemos, simplemente nos vamos a guiar de sus nombres para sacar los músculos esterno-yoideo, esterno-yoideo, este de acá, del esternón alioides, homoyoideo, en este caso, varelioides a la escápula. Homoyoideo tiene dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior y un tendón intermedio. Externo tiroideo, del esternón a la tiroides, y el tiroyoideo, de la tiroides a la ioides, este chiquitito de acá. Y estos músculos a su vez forman un triángulo. Este triángulo de acá, vean. Ven, aquí hay un lado, y aquí se completaría también. Este, mejor dicho, triángulo, creo que sería mejor llamarlo rombo. Este rombo, este que ven acá, 1, 2, 3, 4. Este es el rombo de la traqueostomía, formado por los músculos externo yoideo y músculos externo tiroideos. Esta es la inervación también, los externotiroideos, homoyoideos y externotiroideos, por ramos anteriores de C1 a C3, y el tiroideo por filas de C1. Ahora vamos con el sistema carotidio. Aquí vemos los orígenes. Aquí se origina como tronco brachiocefálico a la derecha y como ramas directas el tronco, la carótida primitiva, y la subclavia como ramas directas en el lado izquierdo. En la bifurcación va a haber unas estructuras, por ejemplo, esta dilatación de acá es el seno carotidio, y detrás de ella está el cuerpo carotidio, que tiene función sobre todo para función fisiológica, que, el que es el seno carotidio como varoreceptor de la presión, y el cuerpo carotidio como quimioreceptor. Más importante notar que en esta parte de la carótida común no da ramas, es su parte cervical. O sea, la carótida común no da ramitas. En cambio, la carótida externa sí, da bastantes ramas. Vamos a ver una por una. Primero, ya seguimos el dibujito. Esta acá que viene la tiroides, es la arteria tiroidea superior. Luego sigue esta de acá, que es la faringe ascendente. Esta que sube para acá, faringe que asciende, la faringe ascendente. Viene esta de acá, que es la arteria lingual, que se va hacia la lengua, hacia el vértice de la lengua. La arteria facial, viene esta arteria angulosa, que ya lo vimos en lo que es cabeza. Sigue la arteria occipital, que se va hacia atrás. Y finalmente la arteria auricular posterior, es que se va para atrás del conducto activo externo, auricular posterior, y a sus ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna. También hay venas acá, por ejemplo la vena yugular interna, que se origina en el agujero petroso posterior, disculpen, el agujero yugular o rasgado posterior. Se origina aquí de esta manera, ¿no? Vean que hay toda una compartimentalización para la vena yugular interna, y también los otros nervios que van por aquí, ¿no? El 9, 10 y el 11. Todo está compartimentalizado. En su recorrido, primero va a estar dentro de la vaina carotidia en el cuello, pasa posterior a la arteria carótida interna, y luego es lateral a la arteria carótida común, y se une a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Aquí está. Ahora los demás músculos, vemos, aquí está el músculo esternocleidomastoideo, que tiene dos cabezas, una cabeza external y una cabeza clavicular, tiene dos. Está inervado por el nervio espinal o accesorio, el nervio craneal 11. Y la función va a inclinar la cabeza del lado ipsilateral. O sea, si yo contraigo el esternocleidomastoideo derecho, la cabeza se va hacia la derecha. Y en conjunto, ambos pueden flexionar la cabeza, o sea, llevarla hacia adelante. Una aplicación clínica, por ejemplo, es la distonía cervical. La cosa más frecuente es la tortícolis, es cuando te duele el cuello, ¿no? Sientes como contracturado y tieso. La tortícolis espasmódica. Incluso puede ser congénito esto, la tortícolis.
Claro que seguramente alguno les ha pasado, ¿no? Ese dolor, sientes contracturado el cuello. Esa es la tortícolis. Otros músculos en relación al cuello. Otro es el músculo trapecio, es el músculo grande, que lo vamos a ver mejor en dorso. Y el músculo esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Y aquí lo vemos. Eso no es tan importante que se lo recuerden de memoria, solamente téngalo en cuenta. Ahí están los músculos escalenos también, que son importantes. ¿Por qué? Sobre todo por sus inserciones y por las estructuras que están en relación a ellos. Nuestro escaleno anterior, que lo que suelen preguntar es, por ejemplo, acá el tubérculo de Frank, que está en la primera costilla. El escaleno anterior, medio y posterior, tenemos sus inserciones, sus funciones. Y lo importante es esto de acá, los espacios interescalénicos. Lo más importante va a ser el que está entre el escaleno anterior y el medio. De por aquí vean quiénes están pasando, la arteria subclavia y el plexo braquial. Además, el nervio frénico, aquí lo ven, pasa por el borde lateral del escaleno anterior. Por esas relaciones es de que son importantes los músculos escalenos. Ahora vamos con la arteria subclavia, que se origina en el tronco veracrocefálico en la derecha y como rama independiente en la izquierda. Entonces vamos a ver sus porciones y sus ramitas. Están precisamente en relación a los músculos escalénicos, una porción preescalénica, interescalénica y posescalénica. O sea, antes, entre y después. Tenemos la primera rama, que es la arteria vertebral. Es una arteria que va a ascender, que va a ir por el agujero vertebral de las vértebras cervicales y luego formar la arteria basilar. Tenemos luego la torácica interna, esta rama que desciende, va por detrás del esternón. Tenemos el tronco tiro cervical, costo cervical, disculpen, el tronco costo cervical, que tiene como ramas la arteria intercostal suprema y la cervical ascendente. Luego tenemos el tronco tiro cervical, que va a tener como ramas la tiroidea inferior, la cervical transversa y la arteria supraescapular. Finalmente la arteria dorsal de la escápula. Esta es la porción interescalénica, o sea, entre los escalenos. Ahora vamos a ir con lo que es cuello y dorso. Empezamos por dorso, que son las curvaturas que tiene normalmente una persona, que vamos a ver que va a variar. Va a haber curvaturas primarias y curvaturas secundarias. ¿Por qué? Porque al comienzo el oído es así, ¿no? Y sobre todo en el embrión va a estar como una C, como una sola curvatura, va a estar así al comienzo del desarrollo. Y luego se van a formar las demás, las secundarias. Entonces las primarias son estas de acá, que tienen forma de C, la torácica y la sacra. Y las que se forman luego en el desarrollo por las mismas fuerzas mecánicas que actúan sobre la columna. Tenemos la curvatura cervical y lumbar. Las torácicas son las lordosis, disculpen, la sifosis. La torácica y la sacra son sifosis y la lordosis lumbar y lordosis cervical. Aquí está la maniobra de Adams, que es para ver si hay escoliosis. La escoliosis es la desviación hacia un lado de la columna. Y como ven acá, ven que aquí hay una línea recta y la columna está desviada hacia un lado. Esa es la escoliosis. Primeramente se pide que extienda la columna y que trate de juntar su mano con sus dedos para que se extienda de esta manera y así medir si existe escoliosis o no. Aquí tenemos las vértebras y sus partes. Vamos a ver que va a haber un cuerpo vertebral, un pedículo que lo está uniendo con la apófisis articular, la apófisis transversa hacia los lados, las láminas, que son como estas placas, que se reúnen, y acá la apófisis espinosa. Son las partes comunes que tiene una vértebra, ¿no? Pero eso puede haber distintos tipos, por ejemplo, las vértebras cervicales, vean, tienen los agujeros vertebrales, apófisis espinosas bituberosas, o sea que se bifurcan en dos. Aquí el espacio vertebral, el conducto vertebral, es más triangular.
Por otro lado, las vértebras torácicas. Aquí una apófisis espinosa que no es tuberosa, no, al contrario, es solo uno. Ese espacio agujero vertebral para formar el conducto raquídeo es más circular, más ovalado. Y las apófisis transversas no son tan prominentes. Las vértebras lumbares. Vamos aquí como el cuerpo vertebral es más abundante, más prominente. Además, las apófisis transversas son más voluminosas. El conducto acá es triangular, ¿ven? Es más triangular. La apófisis espinosa es cuadrilátera, lo ven acá, e inclinada hacia abajo. Las vértebras atípicas, por ejemplo la última, aquí son la fusión de vértebras, forman el sacro, por la sinostosis de cuerpos vertebrales, y forámenes sacros anteriores, posteriores para la salida de los nervios. Y la parte posterior, aquí está la cresta sacra media, ¿no? Que sería el vestigio, lo que quedaría de la fusión de las apófisis espinosas. Y el coxis es un hueso chiquitito, formado entre 3 a 5 vértebras, y aquí vemos las astas del coxis. A las articulaciones de la columna, que son varias, por ejemplo, el cráneo vertebrales entre la columna y el cráneo, sobre todo la clantos occipital entre el atlas y el occipital, los cóndilos del occipital, y la atalantoxideas, ¿no? El diente del axis se articula con el atlas, con el arco anterior del atlas. Articulación entre los cuerpos vertebrales, las sínfisis intervertebrales, estas de acá, y las articulaciones uncovertebrales, es decir, entre esas articulaciones de acá que son las apófisis unciformes. Y también se están articulando. Articulaciones cigoapofisiarias, o sea, de aquí a los lados, la apófisis cigoapofisiarias, estas de acá. Aquí están. Articulación lumbosacra, o sea, esta de acá, que se articula con el sacro, la sacrocoxigia, las costas vertebrales, que se articulan con las costillas, y la sacroiliaca, aquí a los lados, con la cara articular del hueso ilíaco. Tenemos ligamentos que vamos a ver y este ligamento nucal, más o menos hasta nivel S7 se prolonga, esta condensación de tejido. El ligamento amarillo, que como vemos acá en la esquemita, va a ir entre las láminas. Ligamentos intertransversos, en rojito, va entre las apófisis transversas. Interespinosos, va a estar ahí entre las apófisis espinosas, y el supraespinoso va a estar conectando todas las apófisis espinosas por arriba. También tenemos ligamentos longitudinales, ligamento longitudinal anterior, que se prolonga por acá. Es importante por el síndrome del latigazo. O sea, eso cuando, por ejemplo, vas en un carro y frena de repente, como que tu cuello se va hacia atrás, y ese se llama el latigazo cervical. Y vas a comprometer este ligamento, el ligamento longitudinal anterior. Imagínate que eso que está acá, se va para atrás. Entonces, este ligamento puede estar comprometido en lo que se denomina el latigazo cervical. Y el ligamento longitudinal posterior, que va a estar acá, esta banda de tejido gris, es el ligamento longitudinal posterior, que abre la tercera vértebra cervical hasta la cara anterior del sacro. También tenemos condensaciones más especializadas, por ejemplo la membrana tectoria, de acá más arriba. No decía que acá está desde la tercera vértebra cervical, entonces desde la tercera vértebra hacia arriba está la membrana tectoria. Ahora vamos a ver lo que es dorso, vamos a ver los planos de disección. Empezamos por la piel, el tejido celular subcutáneo, las fascias, la cervical superficial. ¿Se acuerdan que envolvía los músculos trapecios? La cervical profunda, que tiene sus láminas, la lámina superficial, la lámina pretraquial, la lámina vertebral, prevertebral. Ahí estamos. Y la muscular, que va a tener 4 planos. Músculos extrínsecos, los músculos superficiales, intermedios y profundos.
Vamos a ver uno por uno. Los extrínsecos tenemos al músculo trapecio, tenemos sus orígenes, inserciones, está inervado por el nervio espinal o accesorio. Tenemos el músculo dorsal ancho, que está acá, que está coloreado de rosado, inervado por el nervio tóraco-dorsal. Y aquí va a haber una referencia topográfica importante, donde está el círculo de negrito, acá, que va a ser el triángulo de la auscultación, que está limitado, vean, está más o menos a nivel del ángulo inferior del omóplato, del omóplato, está limitado, aquí lo vemos, por el trapecio, el dorsal ancho y el borde medial de la escápula. Ahí está el triangulito. Triángulo de la auscultación. O sea, porque ahí tú puedes poner tu estetoscopio y puedes evaluar lo que sería el lóbulo inferior del pulmón. El músculo elevador de la escápula, inervado por el dorsal de la escápula, y además también por este músculo. Sobre él pasa el nervio espinal o accesorio, está descendiendo. Los romboides, el romboide es mayor, romboide es menor. Estos dos están juntitos. Romboides mayor y menor, que en realidad no son como una misma masa ósea. Inervados por el dorsal de la escápula. Nervio serrato posterior superior, nervio serrato posterior inferior. Ahora vamos con la primera capa y haremos músculos propios, músculos intrínsecos del dorso. Tenemos el esplenio de la cabeza que viene desde la línea nucal superior y se inserta en el ligamento nucal, ese que ya vimos hace un rato, ahí se inserta. Y su función, la flexión y rotación del cuello. Como ven, tira de acá, permite rotar el cuello. Tenemos el esplenio del cuello, que viene de las apófisis espinosas de T3 a T6 y la apófisis transversa de C1 a C3. Igualmente flexiona y rota el cuello del mismo lado. Vamos con los músculos de la segunda capa, los músculos intermedios. Aquí están estos tres músculos espinoso, longísimo y costal que van a formar el tríceps de la columna, el músculo erector de la columna en conjunto. Aquí los músculos espinosos, el músculo longísimo, el músculo iliocostal, y como ven acá, en conjunto van a tener como función la erección del cuerpo y la estabilidad de la columna. Aquí vemos más arriba el músculo semiespinoso de la cabeza o complejo mayor. De acá va a estar el segundo plano, no se olviden. Que inserta entre las dos líneas nucales. Su función obviamente va a ser la extensión de la cabeza hacia atrás. Y músculo complejo menor. En el tercer plano se hay unas referencias importantes, sobre todo por la topografía. Por ejemplo, aquí está el musculito recto menor, este recto menor de rojito, este de acá, que en el tubérculo posterior del atlas, al occipital, debajo de la línea curva inferior. El recto mayor, que viene el vértice de la apófisis espinosa del axis, desde acá, al occipital, debajo de la línea curva inferior, este de acá. El oblicuo menor, de la apófisis transversa del atlas al occipital. Y el oblicuo mayor, de la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. Y como ven acá, va a formarse un triángulo, lo que se llama el triángulo de Tilotz, por el cual va a estar entrando, bueno, saliendo en realidad, la rama dorsal de C1 o el nervio suboccipital. El nervio suboccipital está saliendo de aquí. Y por aquí también vamos a ver la arteria vertebral. No es que pase por acá, no es que esté saliendo o entrando, sino que si tú ves acá en un cadáver vas a ver la arteria vertebral. Justamente el nervio suboccipital de C1 es que está inervando estos musculitos. En unos puntos importantes, lo que serían los puntos topográficos, que son zonas, esto de acá en el dorso, zonas herniógenas. ¿Qué quiere decir? Que por aquí puede vertir o salir contenido del abdomen. Por ejemplo, acá, este de acá, ese es el triángulo de
petit. Está limitado por la cresta ilíaca, por abajo, el oblicuo externo y el dorsal ancho. Y simplemente el oblicuo interno, y por aquí sería una zona de debilidad de la pared abdominal, y por aquí podría formarse hernia. O acá el triángulo de Greenfeld o lumbar superior, este es lumbar inferior, este es lumbar superior, que está limitado por acá, por el tríceps de la columna, los músculos espinales, el oblicuo interno y la duodécima costilla. De nuevo, tríceps de la columna, oblicuo interno y la duodécima costilla. Aquí simplemente hay fascia toracolumbar, y por eso es una zona de debilidad por la cual pueden salir hernias. Las famosas hernias pueden salir por estas zonas. ¿Está bien, chicos? No sé si ahí tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. Me avisan por el chat, no hay ningún problema. Si algo no han entendido. Recuerdo que mencionaste lo que era el tríceps de la columna. ¿Crees que puedas volver a esa diapo, por favor? Ya, claro. Se llama tríceps de la columna porque precisamente está formado por tres músculos: músculo espinoso, músculo longísimo y músculo iliocostal. Los tres en conjunto se le llama el tríceps de la columna, y cuya función va a ser esta: erección del cuerpo y la estabilidad de la columna. Y extensión también. Son esos tres. Listo, gracias. Porque además, si tú ves acá, en la parte inferior, tienen un mismo origen. En ese tendón común, ven esos tres: 1, 2 y 3. Por eso se le llama el tríceps de la columna. Bien, gracias por la pregunta más bien. Si no tienen alguna pregunta, estaríamos dejándolo por aquí. Gracias por su tiempo y gracias por su asistencia. Espero les haya sido de su agrado. Igualmente, cualquier duda, consulta la pueden hacer, no hay problema. Sí, gracias, Gerardo. Más bien me estaban preguntando si nos podías pasar las diapos. De verdad están súper ordenadas y te lo agradeceríamos bastante. Así, ahí más tarde Andrés se lo va a pasar. Dale, muchas gracias.